Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos curiosos de la vida, curiosos de todas estas experiencias que nos permite esta humanidad, ¿no? Esta vida en la que estamos y en este mundo que nos permite experimentar tantas emociones, tantas sensaciones, tantas vivencias. Esta semana, pues, no alcancé a hacer el podcast del lunes para iniciar semana, pero no quería de todas maneras que la semana se nos fuese sin conversar un poquito, ¿no? Sin hablar un tricito, sin compartir con ustedes, porque creo que esto lentamente se está convirtiendo en un espacio que me parece muy interesante porque me permite a mí uno poner ciertas ideas en la mesa. Me parece un ejercicio interesante porque me pone a repasar ciertos temas, ciertas ideas que tengo, y al mismo tiempo me permite compartir con ustedes. Y me parece súper chévere cuando me comentan después los podcasts y me hablan por la página de Instagram en Soy Lobo Gris, o me escriben de pronto en el WhatsApp o cosas así. Me parece súper interesante como esa retroalimentación. Me parece que es muy bonito. Y me pareció súper bonito que incluso varias personas me dijeron: hey, ¿qué pasó con el podcast del lunes? Eso realmente es muy alentador cuando uno está iniciando en este tipo de proyectos. Y creo que por eso vale la pena continuarlos y vale la pena dedicar el tiempo y compartir, que es la finalidad de todo esto, ¿no? Hoy quería compartirles precisamente algo que me llamó la atención. Estaba haciendo unas cosas, cuadrando unas cosas en mi día, y pude ver un rato una película que seguramente algunos ya han visto, que se llama La Llegada, o The Arrival en inglés, que es con Amy Adams y Jeremy Renner. Esta película trata de que en la Tierra llegan 12 naves grandísimas, como en forma ovalada, y se sitúan en 12 puntos en la Tierra y se quedan ahí. Entonces esta chica, Amy, ella es una traductora de muchos idiomas, y la llama el gobierno americano para comunicarse, ¿no? con estos seres. Y lo interesante de esta película, no quiero hacerles spoiler a los que no la han visto, y si no la han visto les recomiendo que la vean, porque plantea algo muy particular. Me hizo como clic frente a una terapia que yo manejo, frente a una técnica que manejo y disfruto mucho, y realmente es de las primeras terapias que empecé a estudiar, uno de los primeros temas que empecé como a profundizar, que es el tema de las regresiones, ¿no? ¿En qué se relacionan esta película y este tema? Y es que en la película, en el proceso de esta chica de tratar de comunicarse como con estos extraterrestres de 7 extremidades, los septópodos, que son como unos pulpos, como unos calamares extraños, desarrollan como una manera de comunicarse a través de unos símbolos que son como unos círculos que representan no un sonido, sino que representan toda una idea, todo un mensaje. Y el tema es que a la medida que tú ibas aprendiendo de esto, ibas desarrollando una capacidad de ver el tiempo de una manera distinta. Hasta ahí lo voy a dejar en la película para que no nos spoilemos y podamos verla, pero se la súper recomiendo. Pero todo esto me llevó a pensar en el tema precisamente de las regresiones y lo que uno hace en una regresión. A veces en el día a día y la forma en que la sociedad, la cultura y bueno, como nos han criado, nos llevan a ver la vida, las situaciones y el tiempo de una manera muy lineal, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro. Como si fuese una línea recta, como si fuese una carretera en la que sencillamente podemos o ir hacia atrás o ir hacia adelante. Pero cuando tú estás en el campo de las regresiones, que es un tema que he mencionado mucho en la página, pero
pero que de pronto no he profundizado, no he tenido como un espacio de estos. Cuando tú estás en una regresión, lo que haces es darte cuenta que esa línea recta realmente no existe. Y con ciertas técnicas lo que uno busca es llevar la atención de un punto a otro, pero no precisamente como en esa línea, sino es como una gran red, una gran maraña en la que todo está interconectado. Todo está de alguna manera unido a todo, como si fuese un árbol, como si fuese unas raíces, una red en la que los tiempos son sencillamente puntos de atención. De hecho, los toltecas tienen una manera de referirse a todo esto, y es el movimiento del punto de encaje. Ellos se refieren al punto de encaje como el punto en el que tu cuerpo energético, tu huevo energético, tiene conexión como con un hilo que se desprende del pico del águila. Y el águila es la que aporta la conciencia a estos huevos luminosos que somos nosotros, que nos recubren. Esa es la forma en que lo ven ellos, ¿no? Los toltecas. Sin embargo, dependiendo cómo este punto, en dónde esté ubicado y dónde este hilo conecte con este huevo, la realidad que percibimos va a ser una o va a ser otra. Es decir, si este punto en nosotros está levemente movido de su posición actual, vamos a percibir una realidad muy diferente, no solo como una realidad levemente alterada, sino que incluso nuestra misma forma en que nos percibimos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, la relación del tiempo, el espacio, todo va a cambiar. Un lugar en el que vemos esto de una manera muy, muy tangible es en el campo de los sueños. En el campo onírico, cuando nosotros soñamos, precisamente este punto de encaje se mueve de un lugar a otro, captando frecuencias o captando realidades distintas, que es lo que hacemos también cuando hacemos una regresión, ¿no? Que movemos este punto, esta atención a otro lugar, ya sea en una memoria, en un pasado o en lo que sea, porque cuando entramos al tema de las regresiones, pues podemos ir a donde sea. Realmente el término de regresión está mal acuñado, porque no es solamente un tema de regresar, sino de conectar con la fuente. Porque cuando conectas con la fuente te das cuenta que no hay ni un futuro ni un pasado, y eso es irrelevante. Lo que importa es dónde está la atención. Entonces, ¿qué sucede? En el campo de los sueños pasa lo mismo. Este punto se mueve. Resulta que cuando nuestra consciente, esa mente racional, está un poco con la guardia baja, por decirlo así, es más fácil que esa atención, ese punto, se mueva de un lugar a otro y nos permita conectar con otras realidades. Por eso nuestros sueños son tan raros, ¿no? Pues perfectamente podemos ver a un elefante rosado montando en un monociclo siendo perseguido por un velociraptor con sombrero de payaso o alguna cosa así, que en parte sí son materiales de nuestro día a día, información que hemos recopilado, pero en parte a veces esos sueños también son fragmentos, también son pequeñas imágenes de otros puntos en el punto de encaje, ¿no? Otras posiciones en el punto de encaje que a la larga son movimientos de nuestra atención hacia otro punto en esa red, diferente al que sintonizamos todos los días. Es como si todos los días sintonizáramos una misma emisora, es por decir el 89.9, pero en el campo de los sueños, cuando estamos durmiendo, la perilla de nuestro radio que sintoniza estas emisoras se mueve levemente y empieza a sintonizar otras, que al despertar vuelve a la misma emisora que sintonizamos todos los días, y esa emisora significa la realidad particular que vivimos cada uno, ¿no? En la que asumimos que estamos en un planeta Tierra con un cuerpo sólido y bueno, teniendo una experiencia de X tipo. Pero en el campo de los sueños no, esto varía muchísimo. Y es importante precisamente prestar atención a este movimiento en los sueños. ¿Por qué? Porque no es solamente un movimiento que ocurra ahí. Ocurre también en nuestro día a día.
Y ocurre, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de ingesta, ya sea de alucinógeno, ya sea de algún tipo de planta de poder, llámese yagé, llámese hongos, llámese salvia divinorum, llámese DMT, cualquiera de este tipo de cosas van a generar un movimiento en este punto que nos va a hacer conectar con otro nodo, otra emisora en esta red tan inmensa que es la gran conciencia, ¿no? Entonces, precisamente me llamaba mucho la atención cómo en la película hablaban de esta vista del tiempo de manera relativa y no lineal. Y cómo a veces nosotros nos enfrascamos en que todo tiene un pasado, presente y futuro y ya está. Y queremos ver las cosas a veces un poco como muy cerradas en eso. Y se nos pasa por alto que a veces podemos llevar nuestra atención a momentos de nuestro pasado o a momentos de nuestro futuro. Y que eso está a la vuelta de la esquina si realmente nosotros prestamos atención. Porque es sencillamente cambiar la atención de un punto a otro. Claro, esto es mucho más fácil de realizar si estamos acompañados de algún terapeuta, de alguien que conozca de algunas técnicas que ayuden que nuestro consciente, que nuestra mente racional baje un poco la guardia. ¿Por qué? Porque para nuestra mente racional va a sonar ridículo el hecho de proyectar nuestra conciencia hacia un futuro que no ha ocurrido todavía, ¿cierto? Y a pesar de que el futuro es completamente subjetivo con respecto a que el hecho nomás de conocerlo ya lo cambia. De la misma manera, cuando nosotros echamos un vistazo hacia el pasado, es como si nuestro yo de un futuro nos visitara. O sea, supongamos que Juan Felipe de ahora de 25 años visita al Juan Felipe de 10 años. Para el Juan Felipe de 25 años, claro, es un viaje al pasado, pero para el Juan Felipe de 10 años es como si Juan Felipe del futuro lo hubiese visitado y le trae información. Y es posible, simplemente si él se permite conectar con eso, ¿no? De la misma manera nos pasa a nosotros. Nosotros podríamos recibir mensajes. Ese Juan Felipe de 25 años podría recibir mensajes del Juan Felipe de 50, por decirlo así. O de no un Juan Felipe, sino de cualquier ser, cualquier energía o lo que sea, que venga de un punto de la atención, de un punto de esa red de conciencia que esté situado en lo que yo llamo futuro, ¿no? Yo sé que es un tema un poco confuso porque cuando hablamos del tiempo es inevitable entrar en este tipo a veces de paradojas, en este tipo de bucles en los que parece muy, muy complejo salir, pero me he dado cuenta que en la medida que nos desprendamos de esa racionalidad y de esa fisicalidad de las cosas, nuestra conciencia no tiene ninguna limitación. Y creo que eso es lo más importante, o lo que más me llamó la atención de la película, y era básicamente el mensaje que quería compartir hoy, y es aprender a soltar un poco ese miedo, esa necesidad de que las cosas tengan como una línea recta, como ese proceso en el que solo lo puedo ver de una manera en que solo hay un atrás y un adelante y ya está. Cuando realmente en nuestra vida, si vemos los efectos que tenemos todos los días, estos tienen muchísimas causas y se conectan y son una gran maraña de cosas actuando en otras y todo actuando al mismo tiempo con otras cosas a su vez. Sé que es un poco complejo y discúlpenme si de pronto no me hago entender lo suficiente, pero el punto es, ¿qué tal si nos soltamos un poco? ¿Qué tal si tratamos de ver la vida de una manera un poco más amplia, de ver nuestro tiempo en esta vida de una forma un poco más flexible,
en la que permitamos que nuestra propia conciencia, que no es solo la de este instante, la de este presente, sino la de toda la eternidad, porque el tiempo es solo una invención humana, ¿qué tal si permitimos escucharla? Porque cuando estamos en este tipo de meditaciones, ya sea de yoga, a veces meditaciones de conexión con todos los chakras, con maestros ascendidos o cosas así, en distintos tipos de técnicas, solemos hablar de conectarnos con nuestro yo superior, ¿no? Con la energía causal, que incluso es uno de los cuerpos áuricos, ¿no? Uno de los cuerpos sutiles. Y esta energía la describimos como esa energía ese cuerpo que está en conexión con la totalidad, ¿no? Que conoce todos los procesos y lleva la información indiferente en la vida que estemos, indiferente de la encarnación o el proceso. Ella está en conexión precisamente con esa unidad. Entonces, si esta energía está en conexión con esa unidad, significa que está por encima de ese tiempo, de esa concepción de separación, que tengamos en cuenta que si validamos la idea de tiempo, validamos la idea de separación. Y si valido la idea de separación, estoy validando el hecho de que soy aparte de esa unidad, es decir, no hago parte de este Dios, de esta energía, de esta unidad, de este ser uno que hoy en día está tan de moda y que muchos pues lo hablan o lo promulgan, pero a veces pienso que no se toma muy en serio esto que significa. Porque si yo hago consciente lo que realmente esta unidad es, y la hago consciente en mí, porque no se trata simplemente de tener un conocimiento, una idea de que sí, somos uno, somos parte de un solo ser, de una gran conciencia, pero internamente no lo siento. Claro, puedo dividir cuánta cosa y puedo separar cuánta cosa haya ante mis ojos. Entre esas, precisamente la idea de tiempo. Y si yo separo esta idea, pues me quedo solo con un fragmento y me pierdo un poco de todo lo que me puede ofrecer la totalidad, ¿no? Una conciencia total. Es un tema bastante interesante porque de todas maneras nos plantea como ese pequeño susto de qué pasaría si pudiésemos conocer o hacer conscientes todo, ¿no? Todos los momentos pasados, presentes y futuros, entre comillas, hablando pues de esta separación. ¿Y cómo podríamos sacarle provecho a todo esto, no? Porque de todas maneras, cuando por ejemplo guío una regresión con un paciente, lo que se busca es precisamente traer la conciencia que tiene en este momento a un momento X en el que de pronto esta persona tuvo un accidente o tuvo una situación que le costó procesar. Y lo que hacemos es llevar esta conciencia de ahora a ese momento. ¿Para qué? Pues para que pueda procesar mejor la situación, para que ésta no tenga una carga emocional muy fuerte, o si la hubo, pues se pueda depurar, ¿no? Se pueda ser consciente y no tenga una razón de existir. Pero de la misma manera, ¿qué tal si así como llevamos una conciencia, llevásemos un poco más? Esto ya plantearía un poco la idea de viajes en el tiempo, ¿no? A lo mejor los viajes en el tiempo no solo serían logrables o solo serían ejecutables con máquinas elaboradas que, no sé, se aceleren a la velocidad de la luz o que cumplan con procesos complicados de ingeniería, sino que fuese simplemente un tema de conciencia. Me parece interesante porque los últimos siglos nos hemos dedicado, y bueno, los últimos siglos no, los últimos milenios nos hemos dedicado a la explotación de nuestro cerebro, pero solo desde la creación de máquinas, de herramientas, y no desde la explotación de nuestro propio ser y sus habilidades.
Son muy pocas las culturas que le han dado un tiempo, una dedicación, un trabajo a elevarse a sí mismas y simplemente a despertar eso que ya tenemos. Porque vuelve y juegas. Si somos parte de esa unidad, pues entonces ya tenemos todo. Y si tenemos todo, no necesitamos herramientas. A menos que creamos que no lo tengamos y por eso busquemos una alternativa, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, con sus escuelas del ojo izquierdo de Horus, trabajaban mucho todos estos temas de lo que es la meditación, de lo que es la conciencia del ser. Lo que son los templos tibetanos, los budistas, también trabajan este tipo de contemplación, que no es simplemente el quedarse observando la vida y ya, sino el hacer consciente ese ser y qué es lo que está expectando, ¿no? Que es importante. A veces podemos ver las situaciones, pero no nos damos cuenta de quién es el que las está expectando. Y precisamente en ese proceso de expectación, de ver el fenómeno, de ver esa realidad, es donde las cosas toman un color o toman otro. El mejor ejemplo que podemos ver de esto es en una pareja que ve una situación y de pronto el chico asume la situación de una manera y la chica la asume de una manera completamente distinta, a pesar de que espectaron el mismo episodio en el mismo momento. Y las opiniones son completamente contrarias, incluso podrían llegar a discutir de qué fue lo que vieron y darse cuenta que cada uno vio una realidad completamente distinta, a pesar de que espectaron el mismo fenómeno. Esto me parece súper interesante porque, por ejemplo, en la física cuántica hay un fenómeno, un experimento que se llama el experimento de doble rendija, en el que básicamente se disparan moléculas, unos fotones, a través de una placa y se observa qué fenómeno, qué rastro dejan en esta placa, ¿no? Haciéndolos pasar por unas rejillas. Para no complicar mucho el tema, porque es algo que se entiende viéndolo y no tanto hablándolo, el fenómeno se comporta de una manera, el experimento se comporta de una manera cuando se mide y se comporta de otra cuando no se mide. Sin que haya un cambio, sin que esta medición genere una alteración en el proceso, simplemente se expecta y el resultado es completamente distinto el uno del otro. Es decir, el hecho de percibir las cosas altera la realidad que estás expectando, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nosotros cambiamos un poco la manera de expectar nuestra realidad y a nosotros mismos y dejamos de limitarlo a que sencillamente sea un tema de un momento único, separado de esa, no sé, de esa limitación de conectar precisamente con esa totalidad que somos? Hay varios libros, como El poder de la hora, en el que hablan precisamente de mantenerse en el presente. Y es perfecto, pero ¿qué es ese presente en un sentido más profundo, no? Cuando decimos es que conéctate con el presente, ¿a qué presente nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? ¿Es el momento, hablando del reloj, que marca que si son las 3, pues nos quedemos en las 3 y no hace 3 años que ocurrió algún accidente, o nos proyectemos a un futuro? Esa sería como la descripción fácil del tema. Pero ese presente, ¿qué es? Si nos ponemos a ver la vida, realmente el presente es un momento infinito, y toda la vida se nos pasa en presentes infinitos. ¿Cuándo expectamos el pasado? Nunca. ¿Cuándo expectamos el futuro? Nunca. Solo expectamos un presente. Entonces, precisamente se trata de eso. ¿Qué tal si nos damos cuenta de que toda nuestra vida es un presente? Por lo tanto, podemos acudir a cualquiera de esos presentes. Y lo único que nos limita es nuestra conciencia. Y para esa conciencia no necesitamos ninguna máquina. Sencillamente necesitamos prestar atención. Conectar con lo que es nuestro ser. Y para eso realmente no necesitamos nada. Sencillamente un poco de práctica, un poco de entrenamiento. Y de escucharnos. Entonces,
no sé, creo que es un tema interesante. Creo que es un tema que cuando lo he explorado a nivel de regresiones le he podido sacar mucho el gusto, porque es increíble cómo la conciencia, cuando se desliga de la fisicalidad del cuerpo, puede viajar a miles de lugares, no solo en momentos pasados, sino que conectar con cosas que no presenció, entre comillas, en las que no estuvo, pero que aún así puede tomar esta información e incluso dar un vistazo a ese futuro, entre comillas, ¿no? Me parece súper particular y creo que es un tema que vale la pena explotar mucho, con mucha responsabilidad, pero que me parece muy interesante y que esta vez esta película me lo trajo otra vez como a colación. Y pues le dijera eso, invitarlos a que aprovecharan de pronto en este fin de semana que ya casi llega y vieran la película y se plantearan esa incógnita, esa cuestión de si de pronto en algún momento de sus vidas han tenido esa sensación de que están viviendo un tiempo, pero al mismo tiempo están, valga la redundancia, están percibiendo o expectando pequeños episodios de otros tiempos, ya sea pasados a modo de recuerdo, o ya sea esas premoniciones, esos pequeños como vistazos de un futuro, ¿no? De una realidad que de pronto aún no ocurre, pero está ocurriendo en un presente infinito. Espero que no los haya enredado muchísimo con todos estos temas. Creo que a veces son más fáciles de explicarlos rayando un poquito una hoja, pero al menos espero haberles generado algo de inquietud para este jueves, para que antes de que llegue el viernes y bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, nos demos un momento para pensar. Y si no, para escuchar un rato a este lobo hablar y conversar un poco. Espero que les haya gustado. De todas maneras, ya saben, si tienen comentarios, si quieren que de pronto hagamos un en vivo, un debate, o de pronto más adelante un podcast, pero en vivo en el que podamos compartir, crear como una sala de debate de este tema en particular, que creo que a todos nos llama la atención, pero que resulta un poco confuso, ¿no? Porque realmente hay que reprogramar nuestro cerebro para procesar la idea de que el tiempo es más amplio que solo una línea recta y que nuestra conciencia es el mejor vehículo que tenemos para movernos en ello. Espero que sigan disfrutando su jueves y espero que podamos conversar la siguiente semana. Este lunes ya veremos con qué tema, pero que se lo gocen con toda. Un abrazo para todos y bueno, ya saben, aquí soy Lobo Gris. Ya sea que me estén escuchando desde Spotify, ya sea que me estén escuchando desde Google o desde cualquier otra plataforma, espero que este espacio, que esta media horita haya sido de agrado para todos. Un abrazo bien grande.